Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Muy buenas tardes, amadas hermanitas. Bienvenidas sean una vez más a este espacio que una vez al mes utilizamos para reunirnos aquí en Mujeres Mentoreando Mujeres. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite tener estas reuniones, llenarnos de gozo para alabarlo a Él y además compartir temas de mucha importancia para nuestras vidas, para nuestras familias. Es un placer saludarlas a todas y cada una de ustedes, ver que hacen un espacio de su tiempo para estar aquí hoy. Vamos a orar para que iniciemos ya, de hecho, estas actividades. Bien. Señor, Padre eterno, bendito seas. Damos gracias, Padre, por permitirnos a todas y cada una de las hermanitas estar aquí hoy para adorarte, para darte gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que derramas sobre nosotras día a día. Gracias, Padre, porque tú permites que tengamos ese acercamiento, Padre, contigo y con todas y cada una de nuestras hermanitas. En esta tarde tendremos, Padre, aparte de adorarte a ti, vamos a comentar un tema muy importante, Padre, como es el pecado, Señor. Bendito seas y te damos gracias por los siglos de los siglos, Señor, en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a empezar con nuestro capítulo número 4. Ya vamos por nuestra lección número 4. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y les voy a leer algo. Acuérdense que en estos 3 capítulos hemos estado leyendo una especie de lo que Eva sintió después del pecado, ¿verdad? Después de que tuvo la experiencia con la serpiente y todo lo que ocurrió. Y hoy vamos a ver lo que dice Eva, y después de terminar le vamos a dar paso a nuestra hermanita Isabel, que va a moderar la reunión el día de hoy. Ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debía escuchar a la serpiente. Claro que él estaba junto ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre comía, y si me sentía satisfecha dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer, y una vez que comienzo no puedo detener, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento
que soy incapaz de evitar. Buenas tardes, hermanas. Como tal, ya me presentaron. Soy Isabel. Hoy me llegó la invitación, digamos, primeramente de Dios, que sea yo la portadora de este tema. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero al oír la introducción de lo que acaba de leer nuestra hermana, creo que todas visualizamos lo que Eva estaba pasando en ese momento, ¿verdad? En el momento que se cometió el primer pecado. Y entonces, aquí la escritora nos detalla tan bien, porque realmente creo que cuando alguien escribe un libro, lo escribe porque ha tenido una experiencia muy amplia para poder describir cada paso de un tema tan específico como es el pecado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos varios ejemplos de cómo va influyendo en nosotros el pecado. Ya vimos, ¿no? Ya lo que siente Eva. Ahora, por ejemplo, aquí, perdón, porque sí estoy un poquito nerviosa. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo de cuando una familia adoptó una serpiente. Ellos le criaron y todo muy bien, ¿no? Pero llegó el momento de que picó a un chico. Entonces, ¿qué pasó al momento de picar al muchacho? ¿Le causó qué? La muerte. Entonces aquí relata de que pues ellos no pensaron en ningún momento, solo lo adoptaron como una mascota y ahí lo tuvieron, pero el animal tuvo que sacar en su debido tiempo, en su debido momento, su propia naturaleza. Entonces, ¿qué le habrá hecho al muchacho, verdad, para que haya reaccionado y le haya causado hasta la muerte? Así mismo sucede con el pecado. Nosotros ahí lo tenemos porque el salmista nos recuerda que en pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento que nosotros somos concebidos, nacimos ya con pecado. Entonces, ¿cuál sería una de las formas o qué podemos nosotros compartir o qué han descubierto ustedes con qué pecado nacieron? Si alguien puede compartirnos. ¿Qué pecado en algún momento hemos detectado que va porque el significado de pecado, ya podemos decir que es una cosa que se aparta de lo recto y de lo justo, que nos aparta, transgresión a la ley, excederse en algo. Entonces, hemos podido nosotras identificar qué pecado es el que más practicamos y hace que funcione y nos aparte de lo recto y lo justo. ¿Mande? El principal fue la desobediencia, como fue con Adán y Eva, porque a Adán y Eva Dios le dio una indicación, ¿sí? Si nos vamos allá a Génesis, nos recuerda eso. Les dijo, de todo pueden ustedes disfrutar, menos de esto, porque si lo hacen, ¿qué pasará? Morirán. Pero antes de eso, antes de morir, son solo dos órdenes que dio Dios ahí. Es de la ciencia del bien y del mal. Dios, no coman. Eso fue la primera ordenanza que no coman, porque el día que lo hagas, morirás. Muy bien. Bueno, entonces, ahí vamos detectando poco a poco. Entonces, ahorita, introduzcanse ustedes. ¿Qué pecado puede estar en nuestras vidas que no hemos detectado, de la cual nos ha llevado a ciertas dificultades, que es lo que vamos a ir detallando paso a paso? La primera mentira: ¿puedo pecar y quedar inmune? No. ¿Qué nos dice la verdad?
Las decisiones que tomo hoy tendrán consecuencias futuras. Voy a cosechar lo que siembro. Entonces, ¿dónde confirmo eso? Si nosotros nos vamos a la palabra, dice en Génesis 3, 4 y 5, Gálatas, ahí. Entonces, si nosotros realmente queremos ser libres, este es un material que Dios ha puesto en nuestras manos. También esta es una guía, hermanas. Cuando nosotros vamos leyendo, al final nos pide hacer esto, porque ahí nos va confortando de lo que Dios quiere que nosotros podamos entender. Pero, y esta es la base fundamental para que nosotras podamos obtener la libertad del pecado. Bueno, entonces, continuamos. Ya vimos que hay varias definiciones con respecto a la verdad. Los placeres del pecado son pasajeros, el pecado cobra precio devastador, no hay excepciones. Aquí en el libro, hermanas, nos explica muy bien cada paso y también nos da ejemplos y sobre todo nos lleva a la palabra de Dios para que nosotras podemos ir aclarando lo que Dios quiere que yo reconozca, porque eso es lo principal, que nosotros reconozcamos en dónde estamos fallando. Entonces, seguimos en la siguiente, hermano. La siguiente mentira es, vamos un poquito rápido, hermanas, porque luego el tiempo nos gana. La siguiente mentira dice, vamos a leerlas todas juntas. En realidad mi pecado no es tan malo. Es malísimo. ¿Por qué, hermanas? Porque es pecado. Pero ¿qué pecado podemos compartir hoy aquí para que yo pueda entender bien eso? Mi pecado es malo. Exacto. El enojo. No tenemos, la palabra de Dios dice que por eso nos da dominio propio. Antes de accionar a algo que estoy enfrentando en ese momento, Dios me dice, calma, espérate, tranquila, primero escucha, analiza. Pero a veces, ¿será que reaccionamos así, hermanas? No, mayormente, si me la hacen, me la pagan. Yo enseguida reacciono con respecto a mi naturaleza, lo que hay en mí. Muy bien, entonces, todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. Entonces, cuando yo me enojo, cuando alguien me está ofendiendo, ya no estoy obedeciéndole a Dios, porque estoy actuando con mi propia naturaleza. Y quizás en ese momento, ¿qué puede salir? Uy, sapo, mi culebra, como dicen por ahí, ¿no? Decimos, ofendemos y hacemos hasta llorar y lloramos de coraje, ¿no? Entonces, y lo bonito de aquí es que nos manda a Romanos 5 y leemos 5 y 7, 10 y 1 y Juan nos invita a leer allá y allá nos va a ir, ¿qué? Abriendo el panorama de cómo debe ser mi conducta ante tal acto. Y el siguiente dice, no hay pecado pequeño. ¿Para Dios habrá uno pequeño? Nada. No tiene peso. Para Dios todo es pecado. Aún que muchos digamos, ay, sí, dije una pequeña mentira. O lo más típico que podemos ejercer nosotras las mamás, por ejemplo, si viene el cobrador, dile que no estoy. Ay, ¿qué puede afectar, verdad? Nada. ¿Por qué? Porque está a mi favor. Pero, ¿qué le estoy enseñando a ese pequeño? A mentir. Pero en ese momento yo no me doy cuenta si estoy afectando la vida de esa personita del cual va a seguir transmitiendo todo el virus que yo le estoy inyectando. Muy bien, ya vamos aclarando esa parte, ¿verdad, hermanas? Nos va a contar. La siguiente mentira dice, Dios no puede perdonar lo que he hecho. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Cristo, perdón. Ajá, eso, ajá. Por ejemplo, yo leía Isaías
cuando Dios se enojó contra el pueblo de Israel, cómo Dios le da la ordenanza a Isaías para que fuera y predicara a su pueblo. Y Dios era específico, les vas a decir esto que han hecho. Y saca la lista Dios, no, se han rebelado contra mí, han hecho esto, diles que digo yo. De la misma forma le pasó a Moisés. Moisés no logra entrar a la tierra prometida, ¿por qué, hermanas? Porque desobedeció, ¿sí? Pero ya después él le dice al pueblo, por toda esta causa yo ya no voy a poder entrar a esa tierra que Dios ha prometido, pero ustedes sí, pero Dios quiere que hagan esto y esto y esto y esto. Les da indicaciones. El pecado nos arrastra con muchas cosas porque no vemos el momento ni la forma en que reaccionamos ante tal situación. Entonces dice, la verdad es, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar mis pecados. ¿Es verdad, hermano? Sí. Claro que sí. Pero ¿alguien quiere compartir por qué podemos asegurar eso? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ajá. ¿Alguien más? Por medio de ese sacrificio de su muerte, nuestros pecados fueran perdonados. Entonces sí, la sangre de Cristo tiene poder. Exactamente, yo puedo entonces hablarles a otros de que sí, pues, que le permita a Cristo morar en su vida, porque Cristo es el único que puede limpiar nuestros pecados. ¿Pero por qué? Porque yo ya lo experimenté. ¿En qué? Ahorita vamos a ver todo lo demás. La siguiente verdad dice, no existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No existe. Ahí vamos, si buscamos en nuestra verdad que es la Biblia, vamos a encontrar la respuesta de eso, Salmo 85:10. Si alguien lo tiene y nos los puede compartir, se lo vamos a agradecer. Si no, seguimos. De ahí nos manda al 130:3-4. En ese capítulo y en esos versículos podemos nosotros encontrar la respuesta de lo que Dios dice acerca de este punto. Y el siguiente dice, la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podría cometerse. ¿Alguien puede? Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se desarrollaron. ¿Y dónde fue eso, hermana, perdón? En el Calvario, cuando Jesús, exacto, es lo que comentábamos, ¿no? Entonces, la siguiente respuesta dice, la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podría cometerse. ¿Alguien puede amplificar más esta parte? Y buscamos en Romanos 3:24-25, y alguien que nos los comparta. ¿No? Ajá. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Solo en Jesús, solamente en Él podemos hoy tener ese regalo maravilloso, ¿verdad? Del perdón, solo en Jesús. Aquí nada más quisiera comentarles algo que es muy importante, el hecho de que cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos recibir ese perdón y ese sacrificio de Jesús se hace efectivo. Sin embargo, existe algo que se llama 5 puntos del calvinismo. Seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento. Y fíjense que nosotras fuimos predestinadas para salvación. Pero antes de que ocurriera todo esto, la Biblia enseña
que antes de la fundación del mundo ocurrió esa predestinación. O sea que ya el Señor sabía, Dios sabía por quiénes iba a morir Jesucristo. Ya hemos dicho que lo que ocurrió en el jardín del Edén, lo que ocurrió con Eva y Adán, ya estaba, el Señor ya sabía, Dios ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, Él decide que Jesucristo iba a venir a pagar el precio por nuestros pecados. Algunos dicen, es que la salvación es gratuita. Para nosotras sí lo es, pero alguien tuvo que pagar el precio. ¿Quién lo pagó? Jesucristo. Solamente una persona que fuera verdaderamente Dios y que fuera justa, sin pecado, podía precisamente pagar ese precio. Para nosotras es gratuita, pero sí tuvo un precio, y ese precio fue la sangre preciosa de Jesús. Cuando ese sacrificio se hace efectivo en nosotros, Dios perdona nuestros pecados pasados, pero también nuestros pecados futuros. Ahí menciona una verdad: la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podría cometerse. Es decir, el Señor sabe, Dios sabe qué voy a hacer mañana. Dios sabe qué va a pasar en el futuro, y aún así Él decidió elegirme a mí para ser su hija y para ser salva. Entonces es importante, hermanas, que nosotras tengamos esto presente, porque muchas veces lidiamos con la culpa, y hay cosas que el Señor ya nos perdonó porque nos hemos arrepentido, porque su sacrificio ha sido efectivo, ha sido suficiente, y nosotras seguimos sufriendo por eso que el Señor ya nos perdonó. Entonces, hermanas, nosotras tenemos que creer esa verdad, así como nos dice la hermana Isabel. La Biblia es la verdad. Entonces, nosotras tenemos que creer que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados pasados, pero también los presentes y los futuros. Exactamente, hermanas, que esa pueda ser una verdad en nuestras vidas, y toda esa carga que pudiéramos tener de pecado, si ya lo hemos confesado, nos hemos arrepentido y nos hemos separado, el Señor nos ha perdonado. Es lo que quería precisar. Gracias, Señor. Más claro, ¿sí? A ver. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 8, 18, 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No con oro ni plata. Exactamente, con sangre, dice. Bueno, ya vamos abriendo el panorama de lo que vamos hablando. El que sigue, hermana. La mentira número 16 dice: no es mi culpa. Ay, esta parte sí me llegó bastante, pero vamos a ver qué dice la verdad. Dice: Dios no me hace responsable de las acciones de otros. ¿Qué querrá decir aquí la escritora? Justificamos nuestro pecado, ¿verdad? Ya lo vemos con Adán y Eva. Dios no vino a preguntarles a ambos a ver qué hicieron. No. A cada quien le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Sí? Personal. Entonces, en mi caso, todo lo que yo ejerza en el pecado es mi responsabilidad, exactamente. Yo no voy a venir a culpar a mi papá porque es borracho, y yo también sea borracho, porque pues de ahí viene, ¿no? Por eso soy así. Soy enojón porque es que mi mamá sí es. Yo reflejo lo que me enseñaron. Pero llega en algún momento de nuestras vidas, y creo que cada una hemos pasado por eso,
de que nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces, cuando eso sucede, las que ya conocemos y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, es donde nos conforta y ¿cómo se le puede decir? Nos confronta exactamente de saber que no es culpa de mi papá ni de cada quien ejerce lo propio y decide hacia dónde dirige su vida, porque Dios no los dice. Dios dijo, no comas este fruto, porque si cuando hagas eso vas a morir. Clara la indicación, ¿no? Entonces, el Espíritu siempre nos redarguye, porque hay algo que cuando después de que hacemos ciertas acciones o hacemos revelar nuestras emociones, hay una culpa dentro de nosotros, ¿verdad? No, eso que hice no fue correcto. Pero más aún la entendemos cuando la palabra de Dios está siendo sembrada, porque aquel que no tiene a Cristo en su vida, eso lo hace más fuerte, si lo ejerce mejor. Así soy y qué, ¿no dice mucho? Ay, yo me puedo tomar 10 cervezas, yo puedo andar con quien yo quiera. Hemos tenido amigas así, ¿verdad, hermanas? De que se dicen de esa forma. Por ejemplo, cuando somos jóvenes, estamos en la secundaria o en la prepa, no falta una que ya vive activamente su vida sexual. Y dice, pues para eso Dios lo dejó, hay que disfrutarlo. Pero cuando nosotros conocemos de Dios, entonces nosotros podemos defender esa parte de decir, no, sí, para eso Dios lo dio, pero no es la forma. Porque mantener una vida activamente sexual fuera de matrimonio tiene sus consecuencias, porque después, ¿cómo te paran? Eso es como cuando te gusta un dulcito, ay, me gustó, oye, ¿dónde lo conseguiste? Y vas y compras más y sigues, ¿no? Y no te pones a ver si eso va a ocasionar más adelante que te dé diabetes, te engorde, nada de eso, ¿verdad? Bueno, entonces la verdad dice, Dios no me hace responsable de las acciones de otro. Entonces, Dios no va a venir a preguntarle a tu mamá por qué tu hija es así. O Dios no va a preguntarte por qué tu mamá es así. O por qué tu vecino te trata así. No, Dios va a preguntar por mis acciones. La siguiente verdad dice, soy la única responsable de mis propias decisiones. Ya lo comentamos, ¿no? Y ahí nos manda las citas donde nosotros podemos asegurar esta verdad. ¿Qué sigue, hermano? Ahora, la mentira número 17 dice, ¿soy incapaz de vencer con firmeza el pecado? La verdad dice, si soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar. Es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Cuando se nos presentan las diferentes situaciones que vivimos diariamente, cuando yo ya conozco de la palabra, ya hay algo que me está ahí taladrando. Detente, no lo hagas. Pero también debemos aceptar la gente que no conoce de Dios, cómo nosotros llegamos a esas personas para hacerle ver que sus acciones y las emociones que en su momento sale a relucir no es la correcta, que trae sus propias consecuencias, no en el momento, más adelante. La siguiente verdad dice, no soy esclava del pecado, por medio de Cristo fui liberada. Esa es otra verdad que yo puedo entonces ahora presumirle a los demás, a los que no tienen a Cristo. O sea, yo también robaba, podemos decir, ¿no? Y a veces cuando le decimos esas palabras a una persona que ejerce esa parte, dice, tú robabas, pero si tú eres cristiana. No, lo hacía antes de conocer a Cristo. Pero ahora que Cristo mora en mí, ya esas cosas ya no las ejerzo. ¿Y será que podemos compartir con naturaleza, con fluidez, de decirle las consecuencias
que me llevaron por haber hecho ejercido tal pecado. También le podemos compartir eso, ¿verdad? Porque si nomás me dices, sí, Cristo fue el que cambió todo, ya no robo ni nada de eso, pero hasta ahí me quedo. Y entonces, pero yo tengo que compartir por qué me siento hoy con esa libertad y con ese deseo de compartir de que solo en Jesús puedo tener el perdón, se pueden borrar mis pecados. La siguiente verdad dice: por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo tener victoria sobre el pecado. Qué bonito, ¿verdad? Imagínate, a mí una de las cosas que siempre me impresiona es ver la manera en que Jesús murió por mi causa. Hay una canción de Jesús, Adrián Romero, que dice: allí estaba yo, clavándote esa cruz, allí estaba. Y hoy puedo decir, soy libre, pero ya no ejerzo, soy libre porque ya definitivamente me alejé del pecado. Esa es la última. Dice, entonces, aquí nuestra hermana dice: la cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirnos de lo que con ligereza denominamos flaquezas. Asimismo, la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia de Dios aún hacia el peor de los pecados. Y eso lo podemos encontrar en la página 103. Hermanas, para mí fue una bendición poder estudiar esa parte, este tema tan importante, porque no me van a dejar mentir, cada persona que se pone aquí al frente, más que venir aquí a enseñar, es que te lleva a los pies de Cristo, a reconocer nuevamente que qué bonito, ¿verdad? Que Dios me pudo sacar de ese lodo, cualquiera sea tu pecado. Y lo peor de todo es que lo mejor de todo, hermanos, una de las cosas que me llevó a pensar de tantos ejemplos que daba ella, ¿no? Una lista de todo lo que conlleva la ignorancia que tenemos cuando andamos en pecado. No sé cuál sea el pecado que ejerzamos, ¿verdad? Cada una sabe. Pero, por ejemplo, daba ahí el ejemplo ella, ¿no? De que voy a tomar un punto, decía, en el trabajo coqueteo con alguien por ahí, ¿no? Y todo empieza como si nada, pero eso bien trae un origen, porque ya en mi hogar ya hay ciertos problemitas, ¿sí? Quizás ya mi esposo ya no me da la atención que yo me merezco, o mi esposo ya no recibe la misma atención de parte mía. Entonces mi esposo también está practicando por allá. Entonces viene dice ahí, no sé si en Proverbios dice de la mujer mala, cómo se presenta, todo lo que tú deseas de tu pareja, ahí se pone. Es ahí donde entonces nos empieza a inducir, a coquetearle, así le llama la escritora, le empieza a coquetear, y así sutilmente empieza a meterse, así como la serpiente, ¿no? Estaba enredadita en el árbol y de repente empezó a salir y ¡pum! Le habló a Eva, y ahí le tocó la parte débil. ¿Y cuál era la parte débil? Porque quería ella saber, porque desde el momento que le dice la serpiente, eso es mentira lo que Dios te dijo, el día que tú comas vas a saber que vas a ser como Él, vas a tener lo mismo. Y entonces, imagínate cuando nos ofrecen un trabajo y queremos estar ahí de gerente, ¿no? Dice, no, es que cuando ya tú tengas la gerencia, hombre, vas a ganar mucho dinero, vas a traer carro, y eso, hermanas, nos ¿cómo se le puede decir? ¿Vislumbra? No, dislumbra, de ver todo aquello que porque no queremos
esperar el tiempo de Dios, ¿sí? Entonces, hermanas, le comentaba, este tema es muy amplio, muy amplio. Quizás su pecado no es de que esté coqueteando con alguien. Quizás tu pecado que hoy podamos estar luchando en nuestro carácter. Quizás tengo un carácter así de esas que tantito como el cerillito, ¿no? ¡Zas! Y enciendo rápido. O quizás estés sufriendo de celos. Los celos es otro de los pecados. ¿Verdad, Teresita? ¿Verdad? Ella y yo nos entendemos. Ese es otro de los problemas, hermanas. Pero cuando nosotros vamos a la verdad de lo que Dios dice que debemos hacer, es tener la paciencia de esperar cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Pero para eso, hermana, no se lleva un día, no se lleva dos, es un proceso. Es como cuando nos dicen, ya estás gordita, y vas al médico y te dice, ve con el nutriólogo. Entonces el nutriólogo, ¿qué hace? Te pesa, te mide y entonces te empieza a decir, bueno, tu peso es tanto, mides tanto, ¿te gusta? Ay, no, ¿verdad? Ya no nos gustó los datos que nos está dando. Dice, bueno, ahora te voy a mandar una dieta. Empiezas el plan de alimentación. Ay, no me gustan ¿cómo se llaman esas? Los hongos, los champiñones. Ay, esto cómo crees que me voy a comer. No. Mejor lo cambio por esto. Y así vamos cubriendo. Y así sucede con el pecado. Nos están diciendo, porque Dios, en su misericordia, hermano, siempre nos está hablando. Siempre. No sé cómo serán. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de darse cuenta. Pero siempre hay alguien que viene y te dice, oye, eso que estás haciendo me pareció que no está nada bien. Es Dios, hermano, hablando, hermanas, es Dios hablando. Pero ¿será que ponemos atención en eso? No, para nada. Pero más si no seguimos las instrucciones, más si no leemos la palabra, todo lo dejamos, esta parte la dejamos a lo último, estamos más ansiosos de saber lo que el mundo nos ofrece. Estamos ahí al pendiente hoy, ay, fíjate que ya la moda, este vestido, yo creo que ya me queda, ay, el carro de último año, ya lo viste, mire que el clima lo trae, porque yo he escuchado, yo todavía no tengo el carro, ahí lo tengo en la Toyota, ahí sigue estando guardado. Pero el mundo, hermana, se ha encargado de envolvernos, hay personas que tienen el problema económico, tienen problemas económicos porque son gente que tienen esa enfermedad que son impulsivas a comprar. Sale una moda y ya. Pero si antes no revisó cómo están sus finanzas. O sea, si yo gano 200 pesos al día, yo tengo que ver si esos 200 pesos me va a alcanzar. Pero ya me fui a comprar y sorpresa cuando yo me compré la bolsa que tanto me gustó, ¿no? Y ya me quedaron 60 pesos y ya no me alcanza para comer el día de hoy. ¿Y quiénes pasan a ser afectados? Los que están a mi alrededor. Ya, también ellos tienen que sufrir mis malas decisiones. Entonces, el pecado a eso nos orilla, hermana. Las malas decisiones que nosotros tomamos repercuten. Por eso dice, ¿queda impune mi pecado? No va a quedar impune. ¿No es tan malo? Todo es malo, hermano. El exceso es malo. Y más cuando no lo llevamos a la dirección de cómo Dios ya nos tiene diseñada una vida. Un trabajo es una bendición y hay que disfrutar el tiempo. Pero también tengo que sacar mi tiempo para mi hogar, para mi familia, porque mis hijos me necesitan. Mi esposo, mi esposa me necesita. Tengo que también darle el tiempo. Hace tiempo un conferencista comentaba, el día tiene 24 horas y dice que 8 horas es de descanso para que recuperes la energía gastada. ¿Qué haces con el resto? Sácale la cuenta.
8 horas trabajo, después del trabajo, ¿qué hago? Y comentaba el conferencista, ¿y dónde está la familia en esa hora? No la ponemos a veces. Prefiero estar, ya me fui con mis amigos, ya me divertí, yo vengo feliz y contento, ¿sí? Pero la familia, ¿dónde está? Entonces, hermanas, quiero invitarles. ¿Cuántas de nosotras tenemos el libro? ¿Cuántas tienen la guía? Hace unos años atrás, aquí en Manantial de Vida, llevamos en Escuela de Formación un libro llamado Mi experiencia con Dios. No sé cuántos le llevamos. En ese libro me recuerda este libro de Nancy. Tenía igual, pero junto con el libro venía la guía. Entonces tenías que hacer tu devocional diario. Entonces ahí te iba abriendo el panorama de lo que Dios quería de ti. Yo le doy gracias a Dios porque yo llevé ese estudio y hoy estoy aquí, hermanas. Hoy estoy aquí. Nunca me imaginé estar parada, tampoco poderles hoy ayudar a ustedes tocar un tema tan fuerte como es el pecado, porque el pecado es lo que muchos hoy en día nos ha llevado a cáncer, depresión, dolor de cabeza, estrés, ansiedad, exactamente, pero hoy lo vivimos y no nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta, vivimos una vida ajetreada. Corre para acá, corre para allá, no te dan ni el tiempo, no nos damos el tiempo nosotras. Un momento me platicaba la hermana, terminé de lavar y decidí acostarme. Qué bueno, porque descansa tu cuerpo, no todo el día van a estar, lava traste, limpia la casa, lava la ropa, desde que amanece estoy pensando que tengo un montón de ropa que lavar, porque si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Y al rato ya se amontonó, y más si las que no tienen a un lavador aún cuesta, y eso nos lleva a estar en estrés. A veces hay personas que le salen hasta aquí zapullidos, pero es el estrés que vivimos, hermanos. Es el estrés cuando Dios nos dice, ya, descansa en mí, espera en mí, todo tengo para ti, todo lo que tú deseas, todo lo que tú esperas, yo lo tengo, pero estate quieta. Y es lo que menos hacemos, ¿verdad? Y no le damos ese espacio a Dios de ir cumpliendo cada necesidad. Tiempo de que somos bebés, tiempo de que somos niños. Un bebé necesita quien lo cambie, quien le dé de comer, quien le cambie los pañales, lo bañe todo. Un niño ya empieza por él solito a hacer ciertas cosas, pero ahora ¿cuál es mi responsabilidad como padre? De estar observando qué hace mi hijo, cómo va desarrollando su carácter. Y a veces no estamos, hermano, porque estamos trabajando, dejamos pasar ese tiempo y no pasó. Luego el niño crece, ay, ¿por qué será que este niño es tan inquieto? ¿Por qué será que este niño no me hace caso? Porque pues él se crió solo. ¿Quién lo dirigía cuando hacía ciertas cosas? ¿Quién le decía no hagas eso porque eso no es correcto? No, él se crió solo y hizo. Y luego todavía uno viene cansada y que le dice el hijo, ¿quién te pegó en la escuela? No, ve y dile a tu maestra que lo que te hizo ese niño. Defiéndete. ¿Qué le estamos sembrando al niño? La lesividad, exactamente. Y allá ven los padres, allá reclamándole a los maestros, es que usted no tiene el control de los niños, es que usted tiene que estar al pendiente. Oye, es tu hijo y no puedes con él, y el maestro tiene 30 chamacos y con diferentes capacidades, pero sí le vamos a exigir, ¿verdad? Hermanas, doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes esa experiencia, porque como les comentaba hace rato, te confronta el tema, y te lleva a acercarte más a Dios y saber que reconocer, sobre todo esa fue mi experiencia, reconocer sobre todo cuántas cosas me he perdido
por estar lejos de Él. ¿Cuántas cosas no he disfrutado por no tener eso? Yo siempre decía, ¿cómo Jesús pudo vencer a Satanás cuando lo tentó? Porque él sí tenía las palabras correctas. Cuando Él le dijo, eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan, y Él le pudo decir, no tan solo de pan vive el hombre. Y nosotras a veces caemos. Nosotras sí somos presas fáciles. Llega el pecado y ¡pum! Caemos. Ya no nos pintaron bonito y ahí estamos. Entonces, hermanas, yo les invito en serio que tengan estas tres cosas en su mesita y un rato, o espérate que todos duermen. Yo he estado haciendo esa parte de mí. Ya espero que todos se duerman, o si me da insomnio, me pongo a leer. Hoy en día dicen que la tecnología es mala, sí, el mal uso sí es malo. Pero, por ejemplo, no puedes cargar quizás todo esto, pero nuestra hermana Marce en el grupo de Mentoreando Mujeres compartió el tema de hoy y compartió la guía también. ¿Cuántas lo revisamos? Gracias a Dios. Ahí compartió. Si no tenías el libro, allí en el grupo la hermana lo compartió. Hermana, no duden en el chat de Mentoreando Mujeres. Con gusto nuestra hermana Marcela va a estar compartiendo así los temas, por si no has adquirido tu libro y no tienes tu guía, ahí lo puedes tener y puedes hacer es un devocional, hermanas, es un devocional que nos lleva todos los días a confortarnos. Espero en Dios, hermanas, que lo que hayamos hablado ese día sea para bendición de sus vidas, y la pregunta que pueda quedar en nuestros corazones: ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué pecado estaré ejerciendo y no me doy cuenta? Y a lo mejor todavía practico el egoísmo. ¿Qué me dice Dios con respecto al egoísmo? Estoy practicando la mentira, trato de siempre escudarme y con mentiritas piadosas tapo mi delito. Y eso nos debe de llevar a que eso, por muy pequeño que sea, no le agrada a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiere negar la realidad del pecado. Sin embargo, es un hecho ineludible. ¿Cómo se manifiestan las consecuencias citadas en las páginas 98 y 99 de mentira que las mujeres creen en nuestra sociedad actual? ¿Es cierto que cualquiera puede pecar y salirse con la suya? No. Las consecuencias es el roba el gozo, destruye la confianza, acarrea culpa, te sometes al dominio de Satanás, apaga el Espíritu de Dios, produce daños físicos, causa dolor en el alma, entristece el corazón de Dios, abre la puerta a otros pecados, rompe la comunión con Dios, produce temor y esclaviza. Bien, ya escuchamos esa respuesta, hermanas. Efectivamente, el pecado nos esclaviza y aparte dice que nos quita ¿qué? El gozo. A veces estamos en pecado y nuestro rostro refleja tristeza, dolor, o a veces ¿cómo se llama? Podemos decir que lo que más nos acusa realmente es el rostro, ¿verdad? Ese es el que define todo cuál es nuestro estado de ánimo. Y a través de eso hay un porqué. Y eso solo nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Alguien más nos puede compartir? En un sentido, el problema del pecado constituye el tema de toda la Biblia, que relata cómo empezó el pecado y lo que Dios determinó hacer al respecto porque nos ama. Piensa en el carácter de Dios, en su amor, su justicia, su poder y demás atributos. ¿Por qué Dios toma el pecado con tanta seriedad? ¿Por qué no pudo nada más decir los perdono a Adán y Eva? Dejemos atrás este pequeño incidente con el fruto y sigamos adelante. O sea, ¿verdad que nosotros así quisiéramos escuchar cada vez que cometemos una falta? Bueno, que ya
y nos perdona y ya, ahora sí te perdono, ya se me olvida y ya, ¿no? Y hacemos como que nada pasó. Bueno, así dice, ¿por qué Dios no hizo eso, no? Pero, bueno, a Dios nos amó tanto, ¿verdad? Amó a Adán y a Eva desde el principio. Sabemos que en la creación Dios los hizo con sus propias manos, le dio el aliento, ¿verdad? Su propio aliento, sopló sus narices. O sea, somos la imagen de Dios, Él nos hizo con sus manos. Y entonces, ¿verdad? Con ese gran amor, ¿verdad? Hizo a Adán y a Eva. Y luego ellos pues desobedecen a Dios porque al escuchar a Satanás, ellos se dejaron llevar por Satanás. Dios no es que se haya enojado tanto, ¿no? Sino pues le causó tristeza a eso. Entonces, como todo padre, pues tenemos que disciplinar, ¿sí? Y ahora sí, para guiarnos. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Sabemos que ya había una advertencia que el día que eso pasara, el día que ellos desobedecieran, ese día iban a perecer. O sea, no murieron físicamente, pero fueron separados de Dios. Y bueno, más adelante, ¿verdad? Como el pecado no dijeron ellos, bueno, ya no vamos a pecar, ya no vamos a desobedecer, sino el pecado se fue multiplicando. Y luego, bueno, ¿verdad? El amor de Dios, y como decía la hermanita, cuando en su tema, bueno, Dios ya tenía planeado todo, la hermana Marcia, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ya el Señor, Dios había planeado que iba a venir su Hijo Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, lavarnos con su sangre. Entonces, es por eso, ¿verdad? Que Dios no dejó pasar el pecado nada más así, sino, o sea, costó tanto la sangre de Cristo para que nosotros hoy seamos perdonados y seamos libres. Bueno, lee la cita de la página 106, y mentiras que las mujeres creen. Bueno, dice, el pecado es la mejor noticia. ¿Qué quiere decir el autor? ¿En qué sentido el pecado constituye una buena noticia? El pecado y el arrepentimiento son el único fundamento para la esperanza y el gozo. Eso es lo que nos dice el autor. Y pues sabemos que una persona que vive en pecado, pues siempre hay culpa, siempre hay nuestra conciencia. El Espíritu Santo siempre nos está diciendo que estamos mal, ¿no? Y la esperanza que tenemos es en Cristo. Nosotros debemos de confesar siempre nuestros pecados ante Cristo. Él es el mediador ante Dios para que nosotros podamos tener ese gozo. Pero también hay algo que en las Escrituras dice que una persona que está en constante pecado y no tiene en sí el arrepentimiento, no se puede llamar hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es luz, es amor, es vida y no puede vivir. Y cuando Dios te transforma, te cambia todo, hermano. Sí, la lucha de la carne y del Espíritu siempre va a estar, pero el Espíritu Santo te confronta y te lleva siempre a los pies de Cristo. Y una persona que a lo mejor pueda vivir en pecado, pero resulta que a lo mejor en escondida y siempre un pecado sale a la luz. Pero si es descubierto su pecado, pero la persona solamente tiene el sentido de que porque lo confiesa, pero nada más porque la descubrieron y no hay un arrepentimiento, entonces ahí sí esa persona se debe de cuestionar si realmente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en pecado, pero como sale a la luz de ese pecado, solamente es porque me descubrieron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque si mi pecado a lo mejor yo peco inconscientemente, siempre hay que confesarlo a Cristo. Pero nosotros siempre tratamos de buscar ante la presencia de Dios ese gozo y ese arrepentimiento en Cristo, para que Cristo pueda perdonarnos ante el Padre. Es el mediador, es la parte, y tengamos siempre el gozo, hermano. ¿Por qué creen que Dios no nos imparte una perfección sin pecado en el instante mismo en el que recibimos a Cristo como Salvador? Bueno, mientras todavía tenemos que aprender y ser perfeccionados a la estatura de Cristo, y ahí seremos perfectos cuando el Señor regrese en la segunda venida.
y estaremos siempre con el Señor. O sea, la perfección se logra cuando veremos a Dios cara a cara. Pero cuando Él vino la primera vez, Él derrotó, pisó la cabeza de Satanás, por supuesto, ¿no? Y después, bueno, en la segunda venida, hay un versículo clave que dice, Filipenses 1:6, estando persuadidos que quien comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que por eso Él tiene su plan, el Señor tiene un plan y que es así. Primero vino, murió por nuestros pecados y en la segunda venida cuando Él venga ya vamos a estar glorificados. Mientras tanto tenemos que ir en la santificación, en un proceso gradual. ¿Ya? Aquí tenemos la pregunta 2 donde dice, después de leer y estudiar el capítulo 4, ¿qué verdad te pareció especialmente alentadora y útil? Ver páginas 13 y 14 en Mentiras que las mujeres creen. ¿Te pareció alguna verdad difícil de entender o aceptar? ¿Por qué? Bueno, nosotros aquí comentamos en la verdad que aparece en la número 15, en la pregunta de aquí de esta verdad nos dice que la verdad de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. Esa es una verdad. La sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. Está en la página 113. Y también en la página 114 tenemos una verdad que para nosotros es muy alentadora. Bueno, normalmente como seres humanos nos inclinamos siempre hacia nuestra conveniencia, ¿verdad? Pero aquí estamos con la palabra de nuestro Padre y aquí dice que por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz puede tener victoria sobre el pecado. Son dos de las verdades que nos parecen muy útiles y alentadoras. Y nos dice que si nos pareció alguna verdad difícil de entender, realmente no, ninguna de las verdades, porque aquí ya estamos en todas las verdades que nos dice, están muy claras, y si ya no las entendemos es que realmente no las queremos entender. Gracias a Dios que sí, realmente lo que la escritora desarrolló en ese libro, la verdad que está muy bien. Pero donde nosotros caminamos es en la práctica, hermanos. Ya llevamos la enseñanza, ya reconocemos, ahora vamos a practicar. Bueno, en nuestra mesa nos tocó la confrontación de las dos mentiras. En primer lugar, la mentira que dice, en realidad mi pecado no es tan malo, que se confronta con otra mentira. Dios no puede perdonar lo que he hecho. Nos muestra el contraste, ¿verdad?, de cómo podemos catalogar ciertos pecados como indefensos o con poca maldad. Y por otro lado, también nos engaña, ¿verdad?, la otra mentira de decir, es tan malo lo que he hecho que no puedo tener perdón. Entonces, son lados opuestos, pero iguales son mentiras, ¿no? Nosotros reflexionábamos en nuestra mesa que base a la lista que nos muestra la Biblia acerca de las obras de la carne, que son los nombres, ¿verdad?, de los pecados, ahí nos refiere algunos que son los que por lo general catalogamos y que no son tan malos, los que tienen que ver con la parte social de las enemistades, los rencores, las iras. Creemos que eso no es tan malo como el cometer actos, ¿verdad?, realmente que parecieran fatales, como el adulterio, la fornicación o los homicidios. Por ejemplo, decíamos, bueno, un homicidio, ¿verdad?, sí se ve más malo que la enemistad o que una envidia, ¿no? Pero realmente nos enseña las verdades que hemos estado estudiando, que todos al fin y al cabo son pecados para Dios. En ese aspecto nosotros pusimos, ¿verdad?, nos refiere un pecado en tu vida que hayas catalogado no tan malo y uno por el que te haya costado recibir el perdón de Dios. Colocamos en primer lugar el que no es tan malo aguardar rencor, porque minimizamos ese tipo de pecados.
Y en el segundo, un pecado que podríamos considerar fatal, pues sería la fornicación, en este caso, el poder empezar una vida sexual mucho antes de un matrimonio o sin ni siquiera planear un matrimonio, ¿no? Que eso para nosotros, o en algunos ejemplos que dábamos, pues creíamos que Dios no nos iba a perdonar. La pregunta 6 dice, ¿de qué manera la cruz nos muestra la verdad acerca de estas dos mentiras de las que leyó la hermana anteriormente? Y nos dice aquí, dice que en la cruz se cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados del mundo. Igual aquí en el libro aparece una estrofa de un himno muy conocido y dice así, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. También en el salmo que leyó hace rato la hermana, donde dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Entonces, si hay perdón, solo a través de la sangre de Jesucristo, de reconocer que somos pecadores, de aceptar nuestro pecado, de confesar nuestro pecado. Y yo siempre digo, es reconocer cada día, no es ya pedir perdón y entonces no, es todos los días. Platico con mi esposo, con la familia de mi esposo y le digo, es como un alcohólico, como un drogadicto. Cuando ellos reconocen que tienen esta debilidad o ellos se acercan y cuando van a Alcohólicos Anónimos, entonces es todos los días, que dicen un día a la vez. Hay una alabanza muy hermosa que dice, un día a la vez te pido. O sea, yo no puedo, Señor, necesito de ti. Entonces, cada día que amanece es, Señor, un nuevo día, no sé qué viene. O sea, ayúdame porque yo solo no puedo, yo sola no puedo. Y ese es todos los días hasta que pues, nuestro Señor Jesucristo venga o que nos lleve a su presencia, que pues ya tengamos que partir de esta tierra, ¿no? Porque pues, somos peregrinos en esta tierra, dice la palabra. Desde que abrimos nuestros ojos al anochecer, primero darle gracias porque nuevamente vemos la luz. En la noche, pues solo de Él dependerá y pedir perdón por todas las cosas que hayamos hecho o lo que también no pudimos hacer, ¿sí? Y si es su voluntad, nos da otra oportunidad. Que Dios me las bendiga, hermana. Dios haga en nosotros resplandecer su rostro y que cuando nos vean digan, en verdad, cómo pudiste tener ese rostro tan feliz, tan contento y podamos entonces cantar solo de Jesús la sangre. Dios les bendiga. Bueno, ahora voy a hacer un examen. ¿Qué les parece un examencito? Bueno, ¿qué les parece si retomamos las mentiras? ¿Ya? La primera es, ¿puedo pecar y quedar impune? Pues todos decimos a una voz, no, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, en la femenil estamos estudiando el libro de Proverbios por capítulos. Y bueno, hay uno de los versículos que dice algo así, ¿no? ¿Podemos jugar con fuego sin quemarnos? No, tampoco. ¿Y eso qué significa? Coquetear, ¿verdad? No puedo yo estar coqueteando con alguien porque va a llegar el día que voy a caer, ¿ya? Bien, y así hay muchos ejemplos. Entonces un pecado no puede quedar impune. Sabemos que Dios nos puede ver en cualquier lugar, por más escondida que esté. Si voy al cine me voy a la última banca, donde nadie me va a ver, Dios sí me va a ver. O en el callejón más oscuro, allá por donde vives, Graciela. Que dice que está muy oscura su calle, aunque se esconda allí, Dios nos va a ver. Entonces, nosotras como mujeres hermanas somos una pieza principal en el hogar, ¿sí o no? Sí. Una casa sin mamá es un caos. Entonces nosotras tenemos que tener las antenas siempre bien puestas en ser mujeres sujetas a nuestros maridos, respetarnos donde quiera que estemos, con quien estemos, en el trabajo, en la escuela, en la calle, donde sea, porque somos mujeres cristianas. Entonces tenemos que comportarnos como eso. Bien, y bueno, ahí en el libro se menciona lo que Satanás nos dice. No tiene nada de malo, eso es divertido, eso nadie se va a dar cuenta,
Si todo el mundo lo hace, ¿por qué no? Y son mentiras que Satanás nos mete a nosotros, o mete a la gente, ¿verdad? Bien. Y bueno, viene una parte de los placeres del pecado. Cuando se hace algo malo, pues al principio se disfruta, por eso lo hace uno. Y dices, ay, qué bien me siento. Y pues nosotras como mujeres y cristianas, si hay alguien que nos va a perjudicar más a Satanás, hermanas. Porque a Satanás ya no le importa a la mujer adulta, a la mujer que no conoce a Dios, porque sabe que ya la tiene con Él. Pero nosotros, nosotras, que estamos en el camino de Dios, Él no quiere que estemos así. Entonces Él busca la manera de perjudicarnos. Entonces tenemos que estar con la armadura de Dios, efectivamente. Si nosotros, incluso ahí en el libro se menciona que Juan Bunyan menciona que una sola grieta hundirá el barco. ¿Se imaginan un barco inmenso? ¿Verdad? Empieza la grieta y se empieza a meter el agua hasta que se va a hundir. Entonces así somos nosotras. Empezamos con algo pequeño y luego no magnificamos que ya nos estamos hundiendo, Entonces tenemos que estar con las antenas bien puestas en eso. Bien, esa es la mentira 13. La 14 es, en realidad mi pecado no es tan malo. Y fíjese que aquí la hermana Nancy menciona a las buenas cristianas, a la que está toda la vida, ¿verdad?, en todo lo de la iglesia y anda con su Biblia para arriba y para abajo y da tema y mentorea de mujeres y están pues siempre metidas en la iglesia, pero entonces ahí se aplica, ¿verdad?, que no porque ella ya la vemos muy bien no va a hacer nada malo. Acuérdense que todos somos pecadores. Y no solamente en el hecho, sino también en el pensamiento. Nada más en el pensamiento, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que decimos. Entonces todas estamos expuestas, todas. Bien, la otra mentira es, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Y bueno, de esto, hay muchas mujeres que se han divorciado y al paso del tiempo pues conocen a Jesús, pues lo aceptan y todo, y dicen, no me perdono lo que hice, en realidad debía haber soportado, debía haber buscado a Cristo y estuviera yo con mi esposo, ¿no?, o el papá de mis hijos, y viven con esa culpa, ¿no?, porque él lo hizo, fui una tonta, pero ya lo hizo. Ahora, si ella se arrepiente y pide perdón, pues Dios la va a perdonar. Dios te perdona. La cosa es que viven con esa culpa como un costal en la espalda. También mujeres que han abortado de manera criminal, o sea, no un aborto natural, sino fueron como que pagaron a alguien que se lo sacaran. Entonces, eso también viven con esa culpa. Dios la puede perdonar si se arrepiente y Dios es capaz de hacerlo, pero ellas viven con ese pesar. Entonces, hay que quitarse eso. Tal vez nosotros no lo ha hecho, ¿verdad? Pero si vemos casos, hay que aconsejarlo así. Obviamente llevarlo a los pies de Cristo y que Dios le puede perdonar. Yo conocí un señor cuando era tal vez como de 14 años, hace poquito. Que fuimos a visitar un hermano con mi mamá, pues, y la hermana, a visitar un hermano para orar por él porque estaba muy grave. El caso es que ahí el pastor le compartió de Cristo y el Señor dijo, en realidad yo no creo que Dios me perdone. ¿Pero por qué? Le decía el pastor, no, es que no me va a perdonar. ¿Pero por qué? Bueno, hasta que se decidió y dice, porque mire, agarra y se quita la camisa y se pone la espalda y tenía Satanás tatuado en toda la espalda, así grandísimo, me acuerdo clarito. Dice, yo tengo al diablo aquí en la espalda y eso Dios no me lo perdona. Fíjense que su mente, pues, eso no podía ser perdonado. Y claro que Dios lo puede perdonar. Y a propósito del tatuaje, hermanos, aprovecho una capsulita allí de los tatuajes. Si ahorita se fijan, mucha gente está tatuada, muchísima gente. Y en el caso de medicina, como que eso denigra al médico. No sé cómo se verían ustedes ir a consulta
con un doctor que esté con los brazos tatuados, ¿verdad? No sé, como que minimiza, como que no da la confianza, como que eso está etiquetado para el drogadicto. Pero ahorita ya no es para eso, ahorita ya es para todos. Y bueno, leyendo artículos de medicina, leí un artículo que hicieron un estudio de pacientes tatuados, o sea, de gente tatuada en Suecia, y juntaron 10,000 casos tatuados. Pero ahí lo que buscaban es qué consecuencias da el tatuaje al paso de los años. Y resulta que encontraron un buen porcentaje de pacientes con linfoma. Al meter la tinta en la piel, es algo extraño al cuerpo. Entonces los linfocitos, que son nuestros soldaditos que nos defienden, ellos van y corren, aparte de los macrófagos, que son células que se comen todo el desecho que hay en el cuerpo. Entonces los macrófagos se comen la tinta diariamente. Por eso los tatuajes se va bajando el color, porque el macrófago se lo está comiendo diario. Y por eso se retocan, ¿no? Bien. Resulta que entonces también los linfocitos tratan de atacar eso, y como es tanto el tatuaje, abunda la mayoría de linfocitos. Entonces se malignizan y se vuelve un linfoma. Entonces eso ya está descrito en los artículos, de las consecuencias por el tatuaje. Y sabemos que la Biblia dice que no debemos marcarnos la piel, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento, que eso es pecado. Entonces, hermanas, nosotros pues tratemos de que no se haga eso, ¿no? A veces los hijos no obedecen, ya son grandes y de repente aparece con el tatuaje. Y pues uno como mamá sufre, ¿no? O papá, en fin. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para que nuestros hijos se conduzcan. Pero pues de repente por ahí salen situaciones así. Y lo que hay que hacer, bueno, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Que los cambie, que traten de enderezar su camino, porque si es un sufrimiento para el papá o la mamá. Bueno, entonces ese es en realidad mi pecado, no es tan malo, fue ese. Este fue, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Entonces, claro que puede perdonar siempre y cuando pues lo reconozcamos, ¿no? Y nos arrepintamos. Bien. O el otro es, la última es, no es mi culpa. Ahí sí está difícil la situación. A eso sí está difícil, ¿por qué? Porque lo niega, no lo acepta. Y muchas veces, hermanos, el divorcio, eso es lo que pasa. Él tiene la culpa, él me hace. Y ella no, ella la santita, ¿verdad? Siempre en un matrimonio los dos tenemos culpa, uno o el otro. Entonces, hay que aceptar pues, el error que hayamos cometido y limar asperezas para poder seguir adelante, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos 42 años de casados y hemos pasado dificultades, claro, como cualquier matrimonio, pero la victoria, ¿quién la tiene? Jesús. Si uno no busca a Jesús, pues uno pierde, y pierde los hijos, se destruye la familia, y Satanás eso es lo que quiere, que los hogares se destruyan, eso es lo que quiere. Entonces seamos sabias, que con nuestras propias manos construyamos nuestro hogar, y no con nuestras propias manos lo destruyamos, ¿no? Entonces, mujeres, seamos sabias en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en la casa, con el esposo, con tantas cosas que tenemos que desempeñar. Entonces, estemos siempre pues en oración, leyendo la Biblia, buscando a Dios. Eso es lo mejor, es lo único que nos puede dar paz. Oí en las noticias a mediodía que se oyeron que tenían una reliquia de Tadeo, de San Judas Tadeo, que tenían una reliquia de no sé dónde, del Vaticano, y la trajeron a México. Y pues la gente ahí en México hacían las filas inmensas para ver la reliquia y pues tocarla. Y una señora pues decía en las noticias que le daba gracias a Dios porque trajeron la reliquia, porque dice, nada más el hecho de verla te da paz. Y ya el reportero decía, pues en realidad qué bueno, dice, para que le traiga paz a nuestro país. ¿Cómo ven? Entonces, pues en realidad la gente no conoce la verdad, ¿verdad? Sí, porque es la idolatría. Pero pues nosotros que tenemos la luz, nosotros que sabemos la verdad, tenemos que compartirla.
Entonces, ahora que viene el trabajo de células, hermanos, es un buen campo de ganar gente, de invitar a gente que no conoce de Cristo y pues ahí van a conocer, pues. Entonces, es una buena herramienta, una buena estrategia para ganar almas para Cristo. Y bueno, quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a hacer un círculo aquí hacia alrededor de las mesas. Y quiero que hagamos conciencia, hermanas, cada quien sabe en qué falla, en qué nos cuesta mucho. Como decía nuestra hermana Isabel, ¿verdad? A veces el carácter y decimos, y hay gente que así lo dice, mi problema es mi carácter, estoy batallando con él. Y así como que bueno, es mi compañerito y ahí voy, ¿no? O soy muy pleitista, pero así soy. No, nunca así soy. Entonces vamos a reconocer en qué fallamos, incluso en el mismo mandato que Dios nos da, ¿no? Que a veces no lo hacemos. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios primero por nuestras faltas y pues reconocerlo, eso es lo más importante, ser humildes. No me lo van a exponer a mí, cada quien sabe, ¿verdad? Y lo grandioso de esto, hermanos, es que Jesús, que dio su vida por nosotros, podemos